Bueno, salud. Venía pensando en varias palabras que habían quedado resonando de la charla anterior, de hace unos años. Una era intermedial, ¿no? La otra era significante, asignificante. Sí. Sí, digamos, para mí ahí lo que había era como una situación de ritmo, ¿viste? De concepción del ritmo, ¿viste? Que se genera fuera del 1-2. Y eso era para mí como el valor de todo lo que está en el medio, ¿viste? Entre una cosa y otra, y que no es el paso, ¿viste? Del ritmo como marcha, ¿no? Como el 1-2 de la marcha, que en general se entiende el ritmo desde ese punto de vista. Y me parecía que siempre lo intermedial ponía el ritmo en ese lugar de ritmo que se sale de la marcación del paso, ¿no? Del paso como marcha que va, digamos, siempre de un número entero a otro. Y un poco como decía Leibniz en esa cosa del pliegue del barroco, ¿no? Que siempre el infinito aparece ya entre el 0 y el 1, ¿no? Como replegado ahí en esa miríada, ¿no? Que hay entre 0 y 1, y ubicar siempre como el hacer o la lectura incluso en una situación rítmica, tanto, digamos, de una situación rítmica que es siempre de pasaje, ¿no? Es decir, como estar leyendo y de golpe meterme con una destilación, sí, ¿no? O de golpe meterme con un canto o con el teclado, ¿no? Y para mí ahí está como lo intermedial en la práctica, ¿viste? Es decir, como en la producción, y no saber bien qué estás haciendo. Es decir, en ese lugar, ¿no? Que queda entre lo que cabría hacer enteramente, no definidamente, aparece algo que entras en un ritmo que no es el de 1-2, sino el ritmo de lo intermedial, que es encontrarte a la madrugada no sabiendo en qué prácticas estás comprometido, ¿no? Entonces este lugar, sí, y otros, ¿no? Que vas armando, es como que dan lugar a esa posibilidad de entrar en ese ritmo, que es el ritmo que se da en el medio siempre, ¿no? Entre una cosa y otra. Y ahí es cuando una vez nosotros hablábamos de que en realidad era una palabra tuya, que era esto de la performance de origen, ¿no? Es decir, para mí lo intermedial pensado desde el ritmo, y que Deleuze le llama el ritmo caos, ¿no? Por contraposición al ritmo marcado, del staccato, es lo que permite que entre el caos, ¿no? A funcionar. Y ese funcionamiento, ¿viste? Se respira, es como que se destila, pero se destila en voz, es como, no es continuo, aparece, no es continuo, aparece todo el tiempo. Pero es que ahí me gusta, ahí justamente lo que me gusta es, ¿viste? Que la intermedial sea una curtición de... Sí, me hacías pensar en ese espacio entre dos respiraciones, justamente, ¿no? Sí. Del desplazamiento de la no entidad completa y homogénea, ¿no? Sí. Donde de golpe hay una expansión de otra índole, de otro... Sí, que en general, viste, todo lo que se piensa en términos de entero, de número entero, o de 1-2 como siempre, siempre está definido incluso en términos genéricos, de profesión, de especificidad de trabajo, ¿no? Entonces la performance de origen en el trabajo intermedial sería eso, ¿no? Estar todo el tiempo pasando de una cosa a otra, y en ese pasaje, ahí es donde yo encuentro lo intermedial como práctica, viste, de creación. Y entonces ahí van saliendo cosas que se enganchan desde afuera de la especialidad. Por eso intermedial también hay. Porque vos, digamos, una cosa que siempre hemos conversado es la especificidad, digamos, de las prácticas artísticas, como también, como cotos, digamos, como sí, zonas excluyentes de... Y cotos de casa. Como zonas excluyentes de ese tipo de aprecio por la experiencia, digamos, sí, ¿no? Y lo intermedial ahí me parece que libera todo el tiempo de la especialidad. Y eso es, digamos, una preocupación que era una preocupación filosófica que me parece muy interesante de Whitehead, ¿no? Siempre yo lo citaba a Whitehead en función nomás de eso, de que la preocupación de él en realidad como filósofo, o como tarea del filósofo, era liberar de la especialidad. En principio el filósofo, ¿no? Si podía, y por eso armó una cosmología, no más que una filosofía. Y encontró ahí, me parece, como un lugar de anclaje muy fuerte,
Deleuze, ¿no? Sobre Whitehead, ¿no? Y digo esto porque, digamos, como enganchado a la cuestión del ritmo caos. Y que es uno de los pocos ritmos, ¿no? que es como que puede tomar el caos y no engrillarlo, no ponerlo en el número entero. Bueno, y la otra que me acordaba era asignificantes. Sí, que era significador al tacto. Eso, era significador. Sí, a mí me gusta eso, el significador como una especie de máquina autopoética, ¿no? que se pone sola a funcionar, ¿viste? Como que entra en un lugar de... casi te diría como de sombrero mágico, ¿no? Del cual vos, digamos, al estilo del sombrero de Dada, sin ser el sombrero de Dada, en el sentido de que sería algo para lo cual vos, para cuyo fermento vos colaborás todo el tiempo, hay como una intención, ¿no? que le pones a la significador para que funcione con determinada orientación. Para mí ese significador funciona en lo que Néstor llamaba el micromar de las sílabas. Ahí hay un lugar de funcionamiento de la significador, que es, por ejemplo, cuando, incluso ¿viste en los errores de ortografía de los niños? Sí. Te salta otra palabra porque cambió una letra. Te salta directamente otro universo, no porque simplemente cambió de lugar una S por una Z, una H que no iba, etc. Y, digamos, en esos imponderables de la lengua, en el micromar de esas sílabas, aparece ya un significador que está funcionando casi solo. Pero está en la tarea como de cada uno detectar ese funcionamiento, ¿no? Y poder levantarlo como una pesca, ¿no? de profundidad o de superficie, pero... y ese significador está funcionando todo el tiempo. Es decir, uno más bien es como el que pesca, ¿no? Ese funcionamiento, me parece. Y se lo pesca así en la lengua, trabajando en el lugar de la rancia de la lengua, ¿no? No sé, cuando vaga ahí. Se lo reconoce corporalmente, ¿no? Sí, somáticamente. Sí. Lo reconoces, ¿viste? Cuando vos mismo, ¿no? Te encontrás en la voz, ¿no? Escuchando otra cosa que la significación, ¿no? Como que tiende a otra cosa todo el tiempo la voz. Como que la voz la engrilletaron a la palabra, ¿no? A la palabra, o en todo caso, más que a la palabra, al significado, ¿no? Y como si fuera la única posibilidad de la palabra. Claro, ¿no? La palabra dadora de realidad, sí. Consistencia, etc. Sí, un sentido que está atado ya no ponerle a las cosas, sino ahora que está atado al significado cultural, ¿no? O abstracto, entonces, o referencial, el plano de referencia. Y ahí hay un gran enojo, ¿no? Como muy viejo y muy... ¿no? Un gran enojo de los que leen poesía en general, ¿no? Como un enojo muy fuerte con lo que no pertenece al plano de referencia. Y para mí el significador es eso, es una máquina, una maquinilla, una máquina dentro de máquina, una máquina natural, una máquina mecánica. En ese sentido es un producir que no es producción exactamente. No es producción, no. Y que produce lo indeterminado, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a pensar al revés, ¿viste? Siempre como condiciones de producción, contexto de determinación lingüística, social, económica. Y ahí me parece que hay una posibilidad de producción de la indeterminación. Y en realidad, bueno, es creación. En última instancia es poder hacerse cargo de esa pesca que en el momento de la pesca se confunde con el encuentro de lo nuevo, ¿no? Con la novedad. Y hay enojo también, ¿no? Hay con la novedad, con lo que se pretende nuevo. No está fácil la cosa. Digamos. Sí, la significado plantea un montón de como cosas ríspidas, ¿no? Y sobre todo para eso que decía Néstor, ¿no? Que lo enojaba él particularmente cuando le decían, bueno, explíqueme esto, digamos, desde el punto de vista de un plano que yo entienda, que yo pueda, digamos, inteligibilizar en términos de referencia a su poesía. Claro. Pero pasa todo el tiempo, es decir, no es algo que haya dejado de pasar. No. Y de hecho con la obra de él hay una reducción permanente, digamos, al tópico, a la cosa referencial. A lo que puede tener un vínculo cultural. Sí. Básicamente es otro estrato de la cultura, otro momento de la cultura. ¿Qué es dejar de leer? Es dejar de leer porque no tiene un vínculo con el significador. Para mí leer es eso, tener vínculo con el significador, pero no porque le quite sentido, al contrario. Es decir, es lo que da el sentido, es lo que puede donarlo. Precisamente cuando está preocupado por el sentido. Sí. Y ahí me parece que es genial la lectura como un momento de meditación, pero porque empezás a sentir esos resonadores, ¿no? Digamos, lo que resuena en la lectura en definitiva no es leer, no exactamente. En todo caso resuena el infinitivo que está en el verbo leer, que no sabemos muy bien qué es, ¿no?